nuevo amanecer para la hermandad del Señor traerá. Con poder vendrá, todos le verán, su señal brillará. Entre nubes y ángeles también anunció que vendrá. Un día se fue, prometió volver, aquí estoy, siempre fiel. A su lado iré, Él me llevará a la eternidad. ¿Qué tal? Muy buenos días mis apreciados amigos y amigas. Gracias hermanos y hermanas por estar con nosotros en este nuevo día, en esta nueva semana que ya ha iniciado. Gracias al Señor que nos permite estar en el aire, conectados, unidos al amanecer. Y bien temprano, para nosotros los que estamos en esta parte de aquí del este de Estados Unidos, estamos transmitiendo con el deseo de que Dios derrame sus bendiciones para cada uno de los que están ya conectados y lo que a su vez lo estarán haciendo en el transcurso de la programación. Unidos al amanecer cada domingo y cada miércoles a las 4 de la mañana para Centroamérica, a las 5 de la mañana para Colombia, Ecuador, Perú, México y a las 6 de la mañana hora del este para Estados Unidos, pero igualmente a esa misma hora en esta temporada para República Dominicana, Cuba, Haití, Puerto Rico, Venezuela, Bolivia y Paraguay. Damos muchas gracias al Padre Celestial porque nos permite estar aquí en esta transmisión. Oh Yahweh, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. ¿Y qué cosa? Esperaré. Así dice el Salmo 5.3. Unidos al amanecer, que también se transmite a las 7 de la mañana para Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, y a las 12 del mediodía ya son en España, que también se conectan con nosotros. Gracias a todos ustedes, gracias al Padre Celestial, porque estamos con vida. No somos parte de las estadísticas de aquellos que mueren cada día. Por la misericordia del Padre Celestial estamos con vida. Así que hay motivo para agradecer a nuestro Padre Celestial y hay motivo también para que podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. En este mes hemos estado estudiando la enseñanza del santuario. Hoy tenemos también un invitado que vamos a continuar ahora ya entrando en la parte del lugar santo del santuario, y también tenemos a una persona que nos va a deleitar con una parte que tiene que ver con la alabanza a nuestro Dios. Así que una vez más queremos agradecerle a todos ustedes que están conectados. Usted puede también en este momento, al tiempo que estamos ya en plena transmisión, tomar el enlace de esta programación que sale pues por diferentes vías para que usted lo comparta con sus amistades, con sus amigos que en esta hora también ya están despiertos, que también posiblemente desearían las bendiciones de nuestro Padre Celestial a través de esta vía. Así que aproveche y comparta el enlace de esta programación y permita que también puedan participar. Recuerde, si usted quiere participar directamente en esta programación, ya sea para hacer una petición, para hacer quizás una testificación, un canto, a través del canto, que usted quiere presentar alguna petición al Señor cuando estemos en la oración, o ya sea que usted quiera participar, que usted quiera dar un saludo, que quiera que se le vea en la participación, que está, digamos, como parte integral de esta programación, tenemos un enlace que usted puede utilizar, que es bien sencillo.
Usted va a un navegador y puede escribir pregonnet.com y es suficiente para que usted pues entre en conexión con nosotros y a su debido tiempo pues entonces nosotros vamos a permitir que usted salga, digamos, al aire. Vamos a orar para que ya demos apertura a esta programación. Oremos. Nuestro Padre Celestial, le damos las gracias, Señor, porque usted nos cuidó durante la noche. Gracias por el ministerio protector de sus santos ángeles. Gracias por la vida, Señor, porque nos permites ver esta nueva semana y ya comienzo en este primer día de la semana. Ya estamos dispuestos para alabar su nombre y también para buscarle en oración y además a través del estudio de su palabra. Rogamos que las bendiciones que vienen del trono celestial, del santuario, que usted pueda darla a cada persona que está conectado, que está escuchando, que está mirando y participando, y también para aquellos que se unirán quizás tiempo después, ya grabado esta programación que hacemos en vivo ahora, que usted los alcance con sus bendiciones y que conforme a sus propósitos usted pueda responder sus peticiones, su preocupación, ya sea de salud, ya sea de problemas familiares, ya sea problemas también con el trabajo. Señor, usted conoce cada corazón, conoce cada mente, y en este momento no conocemos nosotros el problema que haya en aquellas personas que están con nosotros conectados ahora, pero usted sí conoce el corazón, conoce el problema y lo ponemos en sus manos. Nos ponemos también en sus manos para que usted obre en nosotros con su Santo Espíritu y que podamos ver la respuesta conforme a su divina y santa voluntad. Que usted dirija toda la programación. Lo pedimos en el nombre de su Hijo. Amén. Una vez más queremos agradecer a todos aquellos que ya están conectados con nosotros. Hay personas que nos han estado buscando otros días, aparte de los días que hemos separado para esta programación. Personas que nos están buscando los sábados de la mañana y otros días y desean que la programación se dé pues cada día. Nosotros desearíamos hacerlo así, pero eso va a depender de que el Señor pues nos abra las puertas, que responda y que veamos una mayor participación de todos ustedes, que usted se involucre más en esta programación, que usted pueda reportarnos, que usted pueda también compartir el enlace de esta programación, que usted quiera también participar cantando, quizás exponiendo un estudio de la palabra de Dios. Aquí le estamos dando la oportunidad para que usted lo haga y participe. Hay una persona que pues nos están saludando. Como ya le hemos dicho, usted lo puede hacer, puede usar la vía del chat de Facebook a través del grupo Unidos al Amanecer, que es el grupo, digamos, matriz de esta programación. Y nos escriben, nos dicen buenos días a todos mis hermanos, ricas bendiciones, muchas gracias. Aquellas personas que pues nos escriben, igualmente otra persona nos escribe y nos dice amén. Bueno, no nos sale aquí en el chat el nombre completo de la persona, pero sí el nombre, a ambas personas, su nombre comienza con M. Así que de todos modos, ya están viendo los saludos y pues ustedes pues saben que pueden escribir utilizando esa vía. Oh, ok. Es la hermana Marcia Mullens desde, bueno, ella está en Nueva York, entendemos en este momento, así que muchas bendiciones, hermana Marcia, gracias por estar con nosotros. Y pues digamos, es un regocijo ver que muchas personas bien temprano pues están con nosotros en esta programación. Bien, como habíamos dicho, hasta ahora hemos estado estudiando el santuario por partes. Yo le dije una ocasión a ustedes cuando nos introducimos en esta programación de ya el comenzar este mes de octubre, un mes histórico para los adventistas del séptimo día, por cuanto hay un evento que aconteció
hace muchos años y que se le llama la gran decepción o el gran chasco. Y la solución a esa decepción vino justamente con la comprensión de la enseñanza o la doctrina del santuario. La Biblia nos habla de dos santuarios, el santuario terrenal y el santuario celestial, que fue el que dio la solución al gran chasco de 1844. Hemos estudiado la parte del atrio y sin embargo hay una parte que no sé si ustedes han notado que no se ha tocado, aunque tocamos el atrio, porque quizás no no le dimos quizás el enfoque, y es que el santuario, que yo lo he dividido, digamos, en 7 partes esenciales, aunque podemos encontrar más partes, pero fíjese, el santuario, la maqueta, la construcción de ese gran inmueble o edificio, tenía una puerta central, una sola puerta. Es interesante, ¿eh? Usted podía, digamos, darle todas las vueltas al santuario, pero tenía que entrar exclusivamente por la única puerta y era en el centro, al frente, que estaba ubicada la única puerta para usted poder entrar al santuario. Es interesante, ¿por qué una sola puerta? ¿Por qué no tenía 3 puertas? ¿Por qué no 2 ni 3? No, una sola puerta. Muchos expositores de el santuario muchas veces no le dan gran importancia a este detalle que le estamos presentando, de que el santuario tenía una única puerta de entrada, una puerta. Y saben ustedes que, como ustedes saben, todo el santuario tiene un cumplimiento hacia el Mesías, hacia el Hijo de Dios. Y en el santuario encontramos a las dos únicas personas divinas que nos habla la Biblia, el Padre Celestial y su Hijo, Jesucristo. Y desde el principio, el atrio, la puerta, el lugar santo, allí estaba representado todo el tiempo el Hijo de Dios, el Mesías. Cuando llegamos al lugar santísimo encontramos algo interesante, pero no quiero adelantarme, pero sí le estoy, digamos, dando este resumen. Muy bien, dice el Evangelio de Juan, el capítulo 10, Evangelio de Juan capítulo 10, y el versículo 1 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, este es ladrón y salteador. Así que Cristo dice que el que no entra por la puerta, pues entonces es un ladrón y salteador. No era el pastor de las ovejas. Muy interesante, ¿eh? Y en el versículo 7 del Evangelio de Juan 10:7, Juan 10:7, escuche lo que dice allí. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Cristo es la puerta. Cristo era quien era representado en esa única puerta del santuario para usted poder accesar al santuario. Cristo dice que Él es la puerta y que el que no entra por esa puerta en el redil de las ovejas, entonces, si está utilizando otra forma de entrar, es un ladrón y salteador. Pero algo más, en ese mismo Evangelio, Evangelio de Juan, el capítulo 14, versículo 6, dice allí Cristo: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa única puerta simboliza, representa a Cristo. Dice él que Él es la verdad, es la verdad, es el camino y es la vida. Y nadie llega a Dios, al Padre, si no es por Él. Así que no hay más intercesores. Hay un solo mediador, un solo mediador, intercesor. No hay más. Si usted ha escuchado por allí interpretaciones y costumbres y tradiciones de que hay intercesora o de que hay otro mediador, hay uno solo. La Biblia no se contradice. Por eso el santuario estaba indicando que había una sola puerta, porque es el único camino, el único mediador, el único salvador.
En el libro de los Hechos también amplía esta misma verdad. Libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, dice allí, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por todas partes nos habla de la exclusividad del único camino para accesar al Padre y para la salvación. Cristo, el Hijo de Dios, Yahshua. De manera que el santuario era la forma en que Dios se había provisto para que el Evangelio eterno fuese proclamado en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos todavía un cumplimiento y hoy día lo mismo. El santuario es el Evangelio en miniatura. Es interesante. Así que ya hemos visto algo que no habíamos enfocado dentro de la programación y es la única puerta que tenía el santuario. Un símbolo de Cristo, único Salvador, único camino para llegar al Padre, a Dios, y único nombre, número uno, para ser salvos, y único nombre en el cual también somos bautizados. Algo nuevo, ¿eh? Único nombre en el cual también somos bautizados. Gloria al Señor. Muy bien, de inmediato vamos ahora a dar paso a Yoga, que tiene nuevamente la presentación de la lectura matinal. Vamos a recordarle que estamos leyendo de una recopilación de los escritos de Elena G. de White, de un libro llamado No temáis, manada pequeña, que no es el mismo librito, que es un folletito de pocas páginas que fue preparado por Joseph Bates, Jaime White y la hermana Elena G. de White. No se trata de ese, es un libro diferente. No temáis, manada pequeña. Así que de inmediato yo va con nosotros en la lectura de... Muy buenos días, hermanos y amigos. El matinal para esta mañana se titula Cristo se humilló para elevarnos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto lo encontramos en Filipenses 2, 5 al 8. El apóstol Pablo se detiene punto por punto, a fin de que nuestras mentes puedan captar y comprender plenamente la maravillosa condescendencia del Salvador en favor de los pecadores. Nos presenta a Cristo cuando era igual a Dios y recibía la adoración de los ángeles. Y entonces traza su descenso hasta alcanzar las profundidades más hondas de la humillación, para que con su brazo humano pudiera alcanzar al hombre caído y elevarlo de su degradación a la esperanza, el gozo y el cielo. Pablo estaba profundamente ansioso de que la humillación de Cristo pudiera ser vista y comprendida. Estaba convencido que si las mentes de los hombres pudieran ser llevadas a comprender el asombroso sacrificio realizado por la majestad del cielo, todo egoísmo sería desterrado de sus corazones. Él dirige primeramente la mente a la posición que Cristo ocupara en el cielo, en el seno de su Padre. La revela después como despidiéndose de su gloria, sujetándose voluntariamente a todas las humillantes condiciones de la naturaleza humana.
asumiendo las responsabilidades de un siervo y siendo obediente hasta la muerte y a la muerte más ignominiosa e indignante, la más vergonzosa, la más dolorosa, la muerte en la cruz. ¿Pueden los cristianos contemplar esta maravillosa manifestación del amor de Dios hacia el hombre sin sentimientos de amor y una comprensión específica del hecho que no somos nuestros? Tal maestro no debe ser servido por motivos originados en la mezquindad, codicia y egoísmo. Jesús podría haber permanecido a la derecha del Padre, llevando su corona real y sus túnicas reales, pero eligió intercambiar toda la riqueza, honor y gloria del cielo por la pobreza de la humanidad y su posición de supremo comandante por los horrores del Getsemaní y la humillante y agonía del Calvario. Se hizo varón de dolores y experimentado en la aflicción, para que por su bautismo de sufrimiento y su sangre pudiera purificar y redimir a un mundo culpable. No obstante, Cristo entregó todo lo que era suyo por derecho para que pudiera darte vida y enseñarte cómo vivir para Él. No lo defraudes. Habla sobre su bondad. Que hoy podamos hablar sobre la bondad maravillosa de nuestro Salvador Cristo. Dios les bendiga. Muchas gracias, bendiciones para todos los que han estado participando. Y pues de inmediato vamos a tener una parte especial que nos trae nuestra hermana Ignaís Fuentes. Ignaís Fuentes es una amiga, hermana venezolana a quien apreciamos mucho. Es una persona que dedica sus talentos para nuestro Dios. Ella, además de ser una cristiana, esposa, es una doctora en abogacía, es psicóloga también, así que tiene muchos talentos y además de esos talentos, ella nos trae una selección musical que gustosamente está apoyando a su esposo que tendrá la exposición del estudio de esta mañana. Así que Ignaís Fuentes con nosotros. Que llegue a ti sin falsedad, con claridad, no solo un rezo sin valor. Yo quiero reflejar tu luz, la cual nos diste en Jesús. Y si el camino angosto es, yo sé que siempre tú estás ahí. Te quiero agradecer por tu paciencia, Señor. Cuán hermoso es el saber que tú estás junto a mí. En ti puedo confiar y en tu palabra creer. Sé que en las nubes vendrás y a mi hogar viajaré. Quiero entregar mi vida
a ti todo mi ser, yo te daré y compartir el gran amor que has dado tú por mí. Proclamaré que tu poder me rescató del pecado, mi vida entera transformó, y sé que junto a mí tú estarás. Te quiero agradecer por tu paciencia, Señor. Cuán hermoso es el saber que tú estás junto a mí, que en ti puedo confiar y en tu palabra creer. Sé que en las nubes vendrás y a mi hogar viajaré. Quiero entregar mi vida a ti, todo mi ser, yo te daré y compartir el gran amor que has dado tú por mí. Proclamaré que tu poder me rescató del pecado, mi vida entera transformó, y sé que junto a mí tú estarás. Saludos a los hermanos del grupo Unidos al Amanecer. Les saludamos desde acá de Venezuela. Vamos a continuar con lo que ha sido nuestra temática del estudio del santuario. Ya hemos abarcado la parte que se refiere al atrio y hemos podido analizar esos interesantes aspectos de la doctrina del santuario y de lo que era el edificio del santuario, obviamente empezando por el atrio exterior, los muebles que estaban allí en el atrio, y ahora entonces nos compete pues comenzar con lo que era el santuario o tabernáculo propiamente dicho. En este caso, pues obviamente las dos divisiones internas, que es pues el lugar santo y el lugar santísimo. Y para hacerlo quisiera que leyésemos en Hebreos capítulo 9, en el versículo 1 hasta el 7, dice la palabra de nuestro Dios: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Esto es sumamente importante porque es el propósito de esta presentación, poder analizar un poco no solamente el lugar santo, sino también, obviamente, las ordenanzas de culto. Es decir, el culto que se realizaba en el lugar santo. Sigo leyendo. En el versículo 2 dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro de la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, en el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la parte segunda, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Así que entonces, el apóstol Pablo aquí en la epístola a los Hebreos, él nos describe rápidamente lo que constituía el tabernáculo. Y él nos dice precisamente que estaba dispuesto en dos partes. Es decir, la primera, llamada el lugar santo, allí estaban los muebles de el candelabro, estaba la mesa de los panes de la proposición
y el altar del incienso. Ahora bien, la división, o lo que hacía división entre estas dos partes del tabernáculo, es decir, la primera parte, llamada el lugar santo, como acabamos de leer, y la segunda parte, llamada el lugar santísimo, era un velo. Ahora bien, es conocido para nosotros y es sabido que el velo que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo era entonces la cortina que hacía esa dicha división. En el lugar santísimo dice allí que se encontraba, él menciona que un incensario que obviamente era parte del altar del incienso, porque era un incensario portátil que se usaba en el culto que se realizaba en el lugar santísimo, y por eso él lo menciona el apóstol Pablo en relación con el lugar santísimo y con el arca del pacto, que era obviamente el mueble principal de todo el tabernáculo y estaba ubicada en el lugar santísimo. Ahora bien, en este estudio solamente nos vamos a referir obviamente al lugar santo, y debemos entender que obviamente a la entrada del lugar santo también había un velo. Es decir, es algo importante que analizar, que en el tabernáculo habían dos velos. Es decir, el velo que constituía la entrada al tabernáculo o al lugar santo, y el velo interior, es decir, el velo que estaba dentro, valga la redundancia, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Así que bien, estos velos eran de la misma hechura, tanto el velo que dividía el lugar santo, el lugar santísimo, como el velo que estaba a la entrada del lugar santo. Dice la escritura que era un velo que era de color azul, púrpura y carmesí. Era un velo hermosamente tejido de lino que tenía figuras de querubines. Y es sumamente importante analizar ese detalle, puesto que cada detalle en el santuario tenía un propósito simbólico. Es decir, cada detalle representaba algo del plan de la salvación y algo de la esfera celestial, del verdadero tabernáculo que Dios creó y no el hombre. Ahora bien, volviendo pues a la parte obviamente dejando la entrada del lugar santo, del velo. Entonces, adentrándonos un poco más, tenemos primeramente al lado del norte, tenemos la mesa de los panes de la proposición. Esta era una mesa de madera de acacia, que era una de las mejores maderas que se encontraba en esa área del desierto, en ese momento pues que el pueblo de Israel estaba en su peregrinación, y fue ordenado la construcción del tabernáculo. La acacia era una de las mejores maderas, la madera más duradera. Esta mesa era de madera y había sido ordenado que fuese recubierta de oro. Sobre esta mesa se colocaban lo que se conoce como los panes de la proposición o panes de la presencia, en dos filas de 6 panes cada uno. Se colocaban o sea, es decir, todos los sábados se cambiaba este pan, se colocaba sobre él incienso, y el propósito era de que cada sábado entonces los sacerdotes consumieran este pan. Solamente podía ser consumido por los sacerdotes, y este pan estaba continuamente allí en la presencia del Señor. Por eso se le llama pan de la presencia. Pero bien, al lado sur, es decir, frente a la mesa de los panes de la proposición, se encontraba el candelero o el candelabro, como otros lo llaman, ¿no? Era un candelabro de oro sólido, hecho a martillo, es decir, labrado a martillo, de una sola pieza. Obviamente, pues no era de madera, porque era obviamente un candelabro, iba a tener fuego, y obviamente la madera no iba a formar parte de su hechura. Tenía siete brazos, un brazo central y 3 brazos que le salían a cada uno de sus lados. Tenía unas, digamos así, unas lámparas con la forma de una flor de almendro, seguida por una
manzana y una flor de almendra. Es decir, estaba adornado de esa manera. Era una lámpara que continuamente se mantenía encendida, nunca debía estar apagada. Y era la única, como el santuario no tenía ventanas, era la única fuente de iluminación dentro del tabernáculo, aparte obviamente pues de la chequina, que era la luz que estaba en el lugar santísimo, obviamente pues representando la presencia de Dios. Pero aparte de eso, en el tabernáculo no había ninguna fuente de luz, sino solamente entonces el candelabro. Ahora bien, en la parte o delante del velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo estaba el altar del incienso. El altar del incienso era un altar de madera también de acacia, pero recubierto en este caso de oro. Obviamente su propósito era quemar incienso sobre él, de manera de que el incienso llenase todo el lugar. El humo también tenía la función de, vamos a decirlo así, oscurecer o velar la Santa Chequina que estaba en el lugar santísimo, porque debemos notar que la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo solamente llegaba a lo que era la mitad del edificio, es decir, no cubría hasta el techo del tabernáculo, sino que la cortina era de la mitad del edificio hacia abajo. Es decir, que el sumo sacerdote o los sacerdotes que entraban al lugar santo podían ver parte del arca del pacto que estaba en el lugar santo, es decir, las alas de los querubines, y también podían ver la luz de la presencia del Señor manifestada en la Shekinah. Y entonces el humo del incienso funcionaba como una forma de ocultar, de velar también esta presencia del Señor. Ahora bien, estos eran los muebles principales que estaban allí en el lugar santo. Cada uno lleno de detalles, lleno de enseñanzas y de símbolos sumamente importantes que fuese provechoso pues, estudiarlos detenidamente cada mueble. Sin embargo, en este estudio queremos solamente dar un vistazo general a lo que era el lugar santo y por eso menciono sin entrar en todos los detalles de cada uno de los muebles. Es algo significativo de mencionar que las paredes del santuario estaban hechas de madera de acacia, recubiertas de oro, tenían unas bases de plata y en dichas paredes estaban labrados ángeles, o sea, querubines y palmeras, representando, mis hermanos, y esto es sumamente importante, especialmente para nosotros, entender la obra de los ángeles en el plan de salvación y la presencia de los santos ángeles en las escenas celestiales, es decir, en el santuario del cielo, en el santuario celestial. Además de esto, estaban las figuras de estos querubines, tanto como ya había mencionado, tanto en las paredes como en el velo. Y después vamos a ver, cuando estudiamos un poquitico más detalladamente acerca del velo, podemos ver qué relación tiene los ángeles precisamente pues con la obra de Cristo en la salvación de la raza humana. Entonces, más allá de esto, creo que lo más importante cuando estudiamos el tema del lugar santo es poder analizar lo que se hacía en el lugar santo, el culto, como nos dice el apóstol Pablo. Él nos mencionaba entonces que había unas ordenanzas de culto. Y más abajo, cuando leímos en el capítulo 9 de Hebreos, versículo 6, él dice, así después de estas cosas, la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Es decir, él habla de que esta división de dos compartimentos, es decir, el lugar santo, que era, dicho sea de paso, era el doble de grande del lugar santísimo, que era el compartimiento más interno del tabernáculo. Entonces, esta división de dos compartimentos, o sea, de dos espacios dentro del tabernáculo, nos indica la existencia de dos tipos
de culto, o es decir, mejor dicho, dos tipos de servicio. Es decir, un servicio continuo, un servicio diario y un servicio anual. Ahora bien, para entender un poquitico mejor este asunto, debemos entonces entender que el servicio que se realizaba en el santuario tenía estas dos divisiones, es decir, un servicio continuo, servicio diario y un servicio anual. En el servicio diario se efectuaba en el altar del holocausto, que estaba en el atrio, y en el lugar santo. Mientras que el servicio anual se realizaba en el lugar santísimo. Ahora bien, el servicio diario consistía, obviamente, en el holocausto matutino y vespertino, en el ofrecimiento del incienso en el altar de oro y en los sacrificios especiales por pecados individuales. Estas eran las tres fases del servicio diario, el servicio continuo, el servicio que se hacía en el lugar santo. Tenía estas tres esferas, ¿no? Primeramente, pues, el holocausto matutino y vespertino, el ofrecimiento del incienso sobre el altar de oro que estaba en el lugar santo, y los sacrificios especiales por los pecados individuales. Estas eran las tres partes de este servicio diario, servicio continuo. Dicen, pues, ¿en qué consistía entonces el servicio matutino? Bueno, cada mañana y cada tarde se ofrecía sobre el altar un cordero de un año, un holocausto, con las oblaciones apropiadas, es decir, con ofrenda de harina. Ajá. Obviamente esto simbolizaba la consagración diaria a Dios de toda la nación y la constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo, puesto que era un holocausto. Cuando estudiamos el tema de lo que significan los holocaustos, nos vamos a dar cuenta de que el holocausto significa una consagración total, porque la palabra holocausto viene de todo, o sea, el significado es todo quemado. Se quemaba todo el animal. Entonces, ese era un símbolo de que todo debía ser consagrado a Dios. Ahora bien, Dios les indicó expresamente que toda ofrenda presentada para el servicio del santuario debía ser sin defecto. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 12, versículo 5. Los sacerdotes debían examinar todos los animales que se traían como sacrificio y rechazar a los defectuosos. Solo una ofrenda sin defecto podía simbolizar la perfecta pureza de aquel que había de ofrecerse como el cordero, sin mancha y sin contaminación, según nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 19. Esto es sumamente importante, hermano, entonces, porque los sacerdotes entonces examinaban meticulosamente toda ofrenda y todo sacrificio que se realizaba, y si se conseguía algún defecto en el animal era rechazado, y por lo tanto debía ser sustituido, cambiado por un animal sin defecto. Esto es sumamente importante porque es una de las grandes lecciones que nos enseña el santuario, que las ofrendas presentadas a nuestro Señor diariamente, porque estamos hablando de un culto diario, deben ser presentadas de forma perfecta y sin mancha delante del Señor. Ahora fíjense bien en la siguiente parte, lo que continúa precisamente este aspecto del sacrificio matutino y vespertino. El apóstol Pablo nos señala algo muy sumamente importante, que estos sacrificios que se realizaban mañana y tarde eran una ilustración de los seguidores de Cristo. Porque los seguidores de Cristo han de llegar a ser como este sacrificio. ¿En qué sentido? Él lo dijo. Romanos, capítulo 12, versículo 1 nos dice: por tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Es decir, el verdadero culto a Dios es presentar todo nuestro ser, como dice él, nuestro cuerpo santo, como un sacrificio vivo y agradable ante Dios. Dice, hemos de entregarnos al servicio de Dios y debemos tratar de hacer esta ofrenda tan perfecta como sea posible. Dios no quedará satisfecho con lo mejor que podamos ofrecerle, sino con ¿qué? Con lo más perfecto. Dice,
los que lo aman de todo corazón, porque fíjense que este es el principio instaurado o presentado en la Santa Ley, el primer gran mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas y con todo el corazón, con toda la fuerza, es precisamente este símbolo del sacrificio. Los que amamos entonces, o que aman a Dios de todo corazón, desearán darle el mejor servicio de su vida y constantemente tratarán de poner todas sus facultades, las facultades de su ser, en perfecta armonía con las leyes que nos van a capacitar para hacer la voluntad de Dios. Entonces, el culto a Dios, el verdadero culto que Dios acepta, es un culto donde el que se presenta como un sacrificio vivo, agradable, su cuerpo, lo presenta presentándole a Dios sus facultades de la mejor manera posible. Es decir, no solamente nuestras facultades mentales, nuestro raciocinio, nuestra voluntad, nuestra conciencia, que debe estar limpia delante de Dios, sino que también nuestras facultades físicas, nuestro tiempo, nuestra salud, debe ser presentada ante Dios, y ese es el verdadero culto, el verdadero servicio que le presentamos, la verdadera adoración que nosotros le presentamos a Dios, según nos lo dice el mismísimo apóstol Pablo. Ahora, pasemos al siguiente aspecto, avancemos un poquitito más para aprovechar los minutos. Hablemos del ofrecimiento del incienso. Ahora, ¿en qué consistía esto? Dice, al presentarse la ofrenda del incienso, el sacerdote se acercaba más directamente a la presencia de Dios que ningún otro acto de ese servicio diario. Es decir, este servicio se hacía todos los días. El sacerdote entonces entraba con incienso y quemaba incienso en el altar de oro, y con ese acto, noten, era el momento en ese servicio en que estaba más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque estaba inmediato al lugar santísimo. Entonces, el velo interior, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, no llegaba, como les había mencionado, hasta el techo. Entonces, la gloria de Dios se manifestaba sobre el propiciatorio, que era la tapa que estaba sobre el arca del pacto. Encima de ese propiciatorio se manifestaba la presencia de Dios, y estaba delante de él. En el momento en que él estaba ofreciendo entonces el incienso, se estaba quemando el incienso sobre el altar, él estaba mirando, o sea, en su posición estaba de frente a la Shequina, a la presencia de Dios en el arca, en medio de los querubines, y solamente le impedía parcialmente el velo, la cortina que estaba dividiendo el lugar santo del lugar santísimo. Ahora bien, cuando el sacerdote ofrecía incienso ante el Señor, miraba hacia el arca, y mientras ascendía la nube de incienso, la gloria divina descendía sobre el propiciatorio y llenaba el lugar santísimo, y a menudo llenaba tanto las dos divisiones, es decir, que la gloria del Señor que descendía en la Shequina, en la hora del momento de ofrecer el incienso, llenaba no solamente el lugar santo, sino que en algunas ocasiones especiales llenaba inclusive el lugar santo también, no solamente el santísimo, sino también el lugar santo, de tal manera de que el sacerdote tenía que colocarse en la puerta, o sea, tenía que retirarse hasta la puerta del lugar santo. ¿Qué ocurría entonces en ese momento? Dice, así como en ese servicio simbólico, el sacerdote miraba por medio de la fe el propiciatorio, que no podía ver directamente. Igualmente el pueblo de Dios ha de dirigir sus oraciones hacia Cristo, su gran sumo sacerdote, que en este momento pues está ministrando por nosotros delante del Padre en el santuario celestial. Entonces, esta figura era una figura de intercesión entonces continua, de un símbolo de la fe, de cómo diariamente y continuamente el pueblo de Dios debe estar mirando por la fe, sintiendo la presencia de su Dios, la presencia de Cristo en nuestras vidas, en nuestro medio, de tal manera pues que ejerzamos nuestra fe, porque no vemos la obra de nuestro sumo sacerdote, sin embargo sabemos que Él está intercediendo por nosotros. El incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo, y es el único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable ante Dios.
Lo único que puede hacer que nuestro culto sea aceptable ante Dios es que Cristo en este mismo momento intercede por nosotros en el santuario celestial y que Él ofrece su justicia para que nuestro culto pueda ser acepto ante su presencia. Mi culto, por yo simplemente ofrecerle culto a Dios, adorar a Dios, cantarle a Dios, no tiene ningún mérito ni es aceptado ante Dios, sino es por gracias a la intercesión de Cristo. Delante del velo, lugar santísimo, había un altar de intercesión entonces perpetua. Y delante del lugar santo, un altar de expiación continua, que era el altar del holocausto que se encontraba en el atrio. Había que acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso, pues estas cosas simbolizaban al gran mediador, por medio de quien los pecadores pueden acercarse a Jehová y por cuya intercesión tan solo pueden otorgarse misericordia y salvación al alma arrepentida y creyente. Mientras de mañana y tarde los sacerdotes entraban en el lugar santo a la hora del incienso, el sacrificio diario estaba listo para ser ofrecido sobre el altar de afuera, en el atrio. Esta era una hora de intenso interés para los adoradores que se congregaban ante el tabernáculo. Antes de acercarse a la presencia de Dios por medio del ministerio de sacerdotes, debían hacer un ferviente examen de corazón y luego confesar sus pecados. Se unían en oración silenciosa, con los rostros vueltos hacia el lugar santo. Así sus peticiones ascendían con la nube de incienso, mientras la fe era aceptada, por la fe era aceptada los méritos del Salvador prometido, a quien simbolizaban los sacrificios expiatorios. Ese era el propósito de esto. Dice, las horas designadas para el sacrificio matutino, ese sacrificio que se hacía diariamente, matutino y vespertino, se consideraban sagradas y llegaban a observarse como momentos dedicados al culto para la nación judía. Esta costumbre, nosotros los cristianos debemos tomar un ejemplo y debería ser tan sagrada para nosotros como para ellos, y es algo que debemos nosotros prestarle mucha atención porque con mucha frecuencia pues fallamos en las horas de la mañana y de la tarde para apartarlas en oración, intercesión y acercarnos a nuestro Dios. Ahora, sigamos adelante. Quería presentar el punto de los panes de la proposición, que eran, se le conocía como los panes de la presencia. Allí estaban y representan a Cristo en su espera como el pan de vida. Y que su cuerpo fue entregado por nosotros para que fuese consumido. Es decir, su naturaleza, su esencia fuese asimilada por sus discípulos y nosotros pudiésemos recibir la importancia pues de su sacrificio por nosotros. Queda todavía la última esfera, o sea, el último aspecto del servicio diario, que lo vamos a dejar para estudiar porque es la parte más importante de este servicio. Vamos a dejarlo para estudiar en un próximo tema, que se refiere pues a la parte de los sacrificios especiales por los pecados individuales, que es la esfera o el último aspecto de este servicio diario. Ojalá esta pequeña meditación, pequeño, digamos así, análisis o recuento general de lo que constituía el lugar santo y el servicio que se realizaba en el lugar santo, nos puede ayudar y puede ser de bendición para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga y que podamos seguir profundizando y avanzando en el conocimiento de esta importante doctrina como lo es el santuario y su impacto para nuestra vida en estos tiempos. Bien, hemos escuchado a nuestro hermano Eduardo Ortiz desde Venezuela, quien nos ha ya introducido en la primera parte de lo que es el santuario. Es decir, ya en los lugares, la división principal, que es el lugar santo, el lugar santísimo, hemos escuchado ya la introducción, la parte, digamos, adentro del lugar santo. Así que seguiremos en la próxima entrega de estos estudios sobre el santuario. Vamos a ver qué más podemos aprender
sobre el lugar santo. Así que muchas gracias a nuestro hermano Eduardo Ortiz, quien gustosamente pues está colaborando en estos estudios, y esperamos que hayamos sido, digamos, enriquecidos con esta parte. Si hay alguna persona de los que están en línea con nosotros que desea tener el privilegio de tener la oración para clausurar la programación de los que están en línea, queremos darle ese privilegio. Recuerde, usted puede utilizar el enlace pregonnet.com. Tiene que salir, seguir a un navegador y entrar. Así que si alguno de los que están en línea quiere tomar la palabra final, la oración intercesora para finalizar la programación, le vamos a dar ese privilegio para que lo haga, para que participe. ¿Hay alguien? ¿Alguien se anima? Vamos a ver. Si alguien se anima, simplemente usted sale de ahí, de donde está en las redes sociales, y entonces usted va a un navegador y escribe pregonnet. Recuerde, pregón, la palabra net, N-E-T, de Tito, pregonnet.com. Así que vamos a darle rapidito porque el tiempo se nos va. Vamos a darle el tiempo. Si no, entonces ya será para la próxima ocasión si alguien no se anima. Tiene que hacerlo rapidito. A ver, ¿alguien se anima? ¿Se anima? Bien, queremos darle ese privilegio para que usted también pueda participar y así no se nos quejen y tenga, digamos, el privilegio de conectarnos con el trono de la gracia, el santuario. Bien, ¿alguien se anima? De los que están en línea, sí, de los que están ahí mismo, o quizás que lo están escuchando por otra vía. Usted puede utilizar ese enlace, pregonnet.com, y de inmediato vendrá aquí a las cabinas y entonces lo sacaremos al aire para que tenga la oración. Gracias, mis hermanos, a todos ustedes porque nos han acompañado en esta jornada de hoy. Que nuestro Señor pues continúe con nosotros durante todo el día. Oremos. Nuestro amado Padre Celestial, le agradecemos porque hay provisión en el trono de la gracia. Le agradecemos, Señor, porque usted nos da el sustento material y espiritual. Gracias porque en esos panes que estaban allí presentes en el lugar santo, encontramos la provisión del sustento tanto espiritual como material. Gracias porque en el candelero encontramos la luz, ese colirio que necesitamos para entender los aspectos de este mundo, para entender su palabra. Gracias porque su Hijo Cristo es la luz. Él dijo, yo soy la luz y el que me sigue no andará en oscuridad. Gracias porque en ese candelero encontramos la dirección divina por su Santo Espíritu, el Espíritu de su Hijo que viene a nuestras vidas. Le damos gracias porque nuestras oraciones también se conectan con el trono de la gracia, con el santuario, ese incienso que ascendía y penetraba del otro lado del velo, simbolizando y representando nuestras oraciones que van al cielo. No tenemos mérito, Señor, para que nuestras oraciones lleguen allá, pero por los méritos santos de su Hijo encontramos acceso al lugar santísimo. Le pedimos, Señor, que usted nos mantenga en sus manos. Gracias por el ministerio también protector de sus santos ángeles. Y pedimos su guía en este día, en el nombre de su Hijo amado Cristo. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos veremos en la próxima entrega. Bendiciones del cielo para todos ustedes. Nuevo amanecer para la hermandad del Señor traerá, con poder vendrá, todos le verán, su señal brillará. Entre nubes y ángeles también anunció que vendrá.